Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar desde ESG Consulting, en este caso sobre los criterios ESG y los beneficios de aplicarlos en vuestras organizaciones. Soy Patricia Iranzo, responsable de marketing de ESG Consulting, y es un placer estar con vosotros para presentaros este nuevo webinar. En los últimos años hemos sido testigos de este creciente interés en la integración de los criterios ESG en el mundo de los negocios. Pero, ¿qué son estos criterios ESG y por qué son tan importantes? En este webinar exploraremos de la mano de Luis González pues cómo integrarlos en nuestra sociedad, en nuestra organización, y el impacto que esto tiene no solo a nivel de empresa, sino pues en la comunidad y en la sociedad en la que vivimos. Como ya sabéis, después de tantos webinars, ESG tiene tres dimensiones claras. Una es la ambiental, otra es la de social y otra es la de buen gobierno. Desde esa dimensión ambiental, las empresas se centran en minimizar esa huella ecológica y sobre todo hacer una gestión responsable de los recursos, así como de comprometerse con este cambio climático que nos afecta directamente. Desde ese ámbito social, las empresas deben tener en cuenta cómo sus operaciones en el día a día impactan no solo en la comunidad en la que se desarrollan, sino en las personas que las habitan. Y desde ese punto de buen gobierno, pues se refiere a cómo las empresas gestionan sobre todo estas operaciones y las supervisan. La transparencia, la ética y la rendición de cuentas son principios fundamentales en este aspecto. Hoy veremos no solo qué son esos criterios, sino cómo aplicarlos en nuestra organización, qué beneficios tienen, incluso algún caso práctico que nos ayude a integrarlo también en nuestras empresas. Pues sin más dilación os paso con Luis para que profundice en cada uno de los criterios y cómo adoptarlos y cómo beneficia eso a estas empresas, teniendo en cuenta también dos puntos clave, que hoy en día el consumidor busca en nuestras organizaciones tener esa coherencia con sus valores, con lo cual es una ventaja competitiva, además de que mejora nuestra reputación de la marca de una manera fiable y sólida. Pues sin más, os paso con Luis. Buenos días, Luis, que profundizará en estos aspectos. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar un poco de todo esto. Gracias, Patricia, por tus palabras, tu amable intervención. Y vamos a empezar un poco hablando de todo esto. Bueno, nuestras siglas como ESG Consulting ya son siglas que dicen mucho a qué nos dedicamos. Yo siempre cuento un poco cuál es nuestra idea. Vamos a hablar hoy un poco de estos ejemplos ESG en empresas, de ejemplos de éxito, y vamos a hablar también un poco de lo que es la inversión socialmente responsable, un criterio que tenemos por ahí, porque es, bueno, me meto en este lío de hacer cosas de ESG, de medio ambiente social y corporativo, no me meto, pues vamos a ver un poco algún ejemplo y qué es esto de inversión socialmente responsable. ESG Consulting es una empresa que nace, aprovecho 2 minutos para contar un poco quiénes somos, nace de una unión estratégica entre IFEDES, que son una empresa experta en desarrollo de negocio y dedicadas a consultoría estratégica durante 30 años, y de Acteco, que somos una empresa que trabajamos todas las variables medioambientales. Entonces, al final, uniendo todo esto, nos sale pues una empresa de estrategia medioambiental y de estrategia ESG, que al final es un poco lo que el sector y lo que el entorno nos está demandando. ¿Vale? Para no repetir otras cosas que he dicho en otras webinars, pues voy a intentar dar un poco un giro, ¿no?, a todo esto. ¿Qué es lo que hacemos desde aquí, desde ESG? Pues hacemos planes estratégicos de sostenibilidad, iniciativas ESG y proyectos sostenibles, hacemos memorias de sostenibilidad y de responsabilidad corporativa, informes no financieros, estudios de materialidad. Estamos también empezando a tener también algunos scraps, algunos SIRAPs reconocidos también como aliados para poder desarrollar todo esto, que es una cuestión en la que la responsabilidad amplia del productor también necesita un poco este apoyo, y es un apoyo mutuo. También ayudamos al cumplimiento de todos los modelos y todos los sistemas de gestión medioambiental, y al final desarrollamos una serie de alianzas cooperativas para poder llegar a buen puerto, para poder llevar a buen puerto todas estas cuestiones de medio ambiente, social y gobierno corporativo. ¿Vale? Algunos ya nos conocéis de lo que estáis aquí en la presentación, al otro lado del webinar.
¿vale? Para los nuevos os comento también cosas que hemos ido haciendo, pues hemos ido creciendo un poco en esta escalera un poco de sostenibilidad y al final la estrategia de sostenibilidad es un poco el hilo conductor de todo, pero nos basamos también en los informes no financieros, hacer las memorias de RSC, que evolucionaron hace algún tiempo a memoria de sostenibilidad y apoyadas un poco en todos los sistemas que nuestros clientes y las organizaciones tienen implantados y trabajan desde hace años. Los planes estratégicos de sostenibilidad, al final, la pirámide se invierte y aunque suele ser después basado en una política de sostenibilidad y basado un poco en a dónde quiere ir nuestra organización, normalmente cuando nos estamos desarrollando suelen ser organizaciones que ya tienen bastantes escalones ya subidos. ¿Vale? Entramos un poco en materia. ¿Qué ventajas tiene un poco, que es el objeto, esto lo hemos comentado alguna vez, le da un poco la vuelta a los criterios? Es decir, siempre hemos hablado, y un poco lo que veremos hoy es que todas las inversiones ahora se están moviendo en este entorno ESG y de este entorno socialmente responsable. Pero al final poníamos como la última ventaja de las que teníamos al empezar a trabajar estos temas, la de colaborar con nuestra sociedad y hacer un mundo más sostenible. Digo, os comento respecto a otras presentaciones, le he dado la vuelta porque además casi es lo más importante. Y le he añadido también la parte de retención de talento. Luego comentaremos, porque sí que es verdad que estamos viendo en el entorno que en toda la parte sostenibilidad también es lo mismo que perdurabilidad de la compañía, como veis aquí. Entonces, ¿quién quiere trabajar en una compañía que es no sostenible, que al final me lleva a pensar que es una compañía no perdurable? Que además son cosas que está pasando. Entonces, con todos los cambios, con todo el entorno macro que tengo, todo el entorno político, al final lo que necesitamos es que nuestra organización pues, perdure en el tiempo. Para eso tenemos que trabajar el entorno ambiental, el entorno social y hacer las cosas bien desde nuestra línea de gobernanza corporativa. Se está también ahora mismo comprobando desde los grandes grupos de inversión que trabajar en ESG incrementa el retorno de la inversión. Al final estamos evitando una serie de problemas, como por el punto 5, tenemos menos costes por litigios o por sanciones medioambientales. Que todo esto, pues es verdad que ha ido creciendo en los últimos años y ahora estamos en un nivel en los que bueno, es un nivel desconocido. Nosotros, que también desde el departamento de consultoría de Arteco, pues llevamos 24 años trabajando en todo esto, os comento que es un nivel desconocido, el nivel que hasta hace unos meses estaba aplicando la administración con el objeto de sancionar y recaudar, por supuesto, y de evitar que incumplamos los temas ambientales. Lo que la administración nos dice es no puedo permitir que estés contaminando y que no estés haciendo nada. Entonces, ese es un criterio que no había sido a lo mejor más suave o no había medios para que la administración lo persiguiese y en los últimos años han puesto medios y están haciendo las cosas de forma bastante mejor para hacer que los incumplimientos no sean incumplimientos. Entonces tenemos menos costes por litigios y por sanciones, nos vamos adaptando a todas las normas y convenios que van saliendo y al final tenemos un coste de financiación más eficiente, que también es objeto de la ponencia de hoy. Esto está directamente sacado de la política de un gran grupo inversor en la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para conceder un poco o para poder dar financiación a la gente que nos lo pida. ¿Vale? Entonces, al final ellos tienen una serie de cuestiones que tienen que cumplir, que ahora vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Y nos dicen pues qué es lo que tenemos que hacer. Hay una palabra clave que está ahí en rojo que dice integrar financieramente el tema ambiental, social y de gobierno en los temas de control y los temas financieros. Es decir, una organización de inversión ahora mismo tiene que tener una serie de criterios en los que debe controlar estas variables ESG para proceder a darle financiación a las organizaciones que lo quieran. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, hace algún tiempo, por ejemplo, nos encargó a nosotros alguna due diligence que entonces no se llamaba ESG, pero sí que se revisaban los temas ambientales, de alguna explotación agrícola de primer nivel de nuestra zona, en la que si solamente hubiésemos tenido a lo mejor en cuenta los temas financieros, pues dices, bueno, pues es una explotación rentable, una explotación con un producto bueno, con unos productos cítricos competitivos, ecológicos,
pero resulta que había una licencia de la captación de aguas subterráneas, la licencia de tener pozo, que no estaba al día. Entonces, al final, bueno, pues lo que importaba hace 10 años era que el retorno de la inversión fuera interesante. Hoy en día, con estos criterios, ninguna entidad hubiera dado esa financiación, porque ¿qué vale una explotación agrícola, aunque sea de alto nivel y de alta tecnificación, si no tiene el agua con el permitting adecuado? Pues hoy en día no vale nada. Entonces, lo que están haciendo todos los grandes grupos de inversión es integrar, por eso la palabra es tan importante, integrar el control de esta parte ESG dentro del control de la compañía y del reporte de documentación que ellos necesitan. Integrar va un poco más allá, ahora luego lo veremos. Integrar quiere decir también participar. Es decir, cuando a ti te conceden y estás dentro un poco de estas líneas de financiación, quiere decir que estas grandes empresas que te están ayudando a obtener este capital para poder llevar a cabo tus proyectos, ¿cómo lo diría? Meten la nariz en estos temas con una due diligence, pero luego se quedan como parte y como componente de lo que está ocurriendo. ¿Vale? Y ahora veremos algún ejemplo. Aquí tengo ejemplo, esto está directamente sacado de JP Morgan, es decir, ellos son los que están diciendo ahora que hay que invertir y hay que tener también en cuenta estos valores ESG. Todos los valores importan, todas las áreas de negocio importan, mientras se estén desarrollando y tengan esta base sostenible, ¿vale? Entonces, aquí dicen directamente que utilizan la implicación activa no solo para comprender mejor cómo las empresas valoran las cuestiones ESG importantes desde el punto económico, sino también para influir en conductas. Es lo que comentaba antes. No solamente analizo, y analizo de forma muy concienzuda, no sé si detrás está un poco también el número de técnicos y el número de auditores que además de su capacidad de análisis financiero han desarrollado la capacidad de análisis ESG, pero es decir, tienen miles de personas un poco haciendo esto, pero con esa labor también de no solo revisar con esa auditoría de cumplimiento, con esa due diligence, sino también con esa opción de integrarse dentro de ese control de que la compañía durante toda la vida de la colaboración con ellos sigue estando cumpliendo con estos criterios. Entonces, directamente esto está pasado está copiado de sus políticas y de cómo trabaja JP Morgan, que es una de las grandes bancas de inversión mundiales. Tienen también muy claro su criterio de cómo tienen que trabajar para conseguir o para aprobar los proyectos de inversión que nosotros le pedimos. Entonces tenemos que tener, hay una serie de grupos, este es un poco su criterio de decisión, en el que también llama la atención de que los proyectos en los que no hay éxito, que es la parte de aquí abajo, se incorporan también porque se obtiene información de por qué esos proyectos no han tenido éxito, es decir, por qué en ESG no han funcionado, es decir, la primera parte tenemos que revisar los datos, la segunda tenemos que hacer una revisión y se añaden 10 puntos de medición en los que ellos van midiendo de forma continua, hay una aprobación y después cuando hablamos de implementación, hablamos de implementación y de integración, es decir, la gente de estas compañías nos conoce a nosotros casi mejor que nosotros y al final van haciendo un seguimiento de todos estos criterios ESG. Luego tenemos un listado de criterios ESG que son los de esta gente porque son públicos y son fáciles de consultar. Pero bueno, todas las grandes sociedades y grupos de inversión están apoyándose, no tiene sentido hoy en día que no se haga esto por lo que comentaba el caso de los cítricos, ahora luego saldrá algún otro ejemplo. Bueno, aquí están un poco estos 10 criterios que son pues, revisar un poco el primer criterio, el de poder hacer un análisis de integración. Segundo, tener claros los criterios decisorios a nivel de integración y a nivel de tomar decisiones. Entonces, ahí tenemos un punto que dice que los factores ESG nos conducen a la ponderación de la cartera, es decir, directamente intervienen en el valor de la cartera o de cómo vamos a intervenir nosotros o cómo vamos a estar nosotros presentes en las carteras de valoración. Después, cómo se tiene en cuenta también a los proveedores, a los stakeholders, desde el punto de vista de la amplitud de datos ESG de terceros, cómo es de correcta la investigación llevada a cabo y qué tipo de cobertura nos está dando a la empresa, se ha comparado con el sector los criterios ESG que se están llevando a cabo mediante un estudio de materialidad.
Es decir, esto es lo mismo, es una información pública en la que ellos te dicen qué van a revisar y como se puede ver, pues los criterios ESG están dentro de las 10 líneas un poco de trabajo. ¿Qué documentación tenemos? Si los documentos son apropiados, cómo se gestionan los riesgos, si esa gestión de riesgos se lleva a cabo de forma sistemática, se implementan procesos de forma adecuada y por último, si estamos haciendo un seguimiento de todas esas variables. Entonces, al final un poco, si nosotros hay otros grupos que no son tan grandes, hay otros con los que a lo mejor si somos organizaciones medianas estamos acostumbrados a trabajar y a lo mejor no está esa proyección a que nuestra marca esté dentro de esas carteras de valores que están dentro pues, del IBEX o de bolsa, de lo que sea, pero siempre está, desde arriba de estos grandes grupos se está imponiendo y los grupos y las empresas más pequeñas, que también son vitales para que nosotros podamos obtener financiación, lo siguen igual. Aquí os podría comentar también ejemplos de muchas organizaciones que nos llaman a nosotros porque están teniendo que demostrar todo esto a nivel de algún estándar, de EcoVadis, de SEDES, de X, de todas un poco estándares que lo que hacen es que revisan esto para que las organizaciones que después confían en nosotros y nos ayudan a financiarnos tengan claro que sí que hacen estas cosas bien, ¿vale? Son parecidos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, ahora veremos otra organización de este estilo grande, veremos, creo que está después, que es Goldman Sachs, que también tiene unos criterios iguales, es decir, esto está también copiado de sus políticas de sostenibilidad, de sus políticas de concesión de préstamos para invertir y dónde se quieren meter y no meter. Y un poco lo que nos está diciendo también es que impulsaremos las inclinaciones o seleccionaremos los valores con sólidas calificaciones ESG. ¿Vale? Bueno, esto es de 2023, es decir, han remodelado un poco lo que tenían y esto es de ultimísima actualidad porque al final lo que me está diciendo es que esa revisión que se hacía antes, como ya he comentado anteriormente, ahora se basa en esa calificación sólida ESG. Sin eso es difícil que pueda llevar adelante proyectos. Otra cosa es que también tienen carteras de inversión, ambas dos, en las que solamente se invierten en proyectos socialmente responsables o sostenibles. ¿Vale? Es decir, una cosa es que sea un criterio para conceder la financiación y otra cosa es que además tienen esa línea de trabajo en la que solamente muchos inversores solamente quieren poner su dinero ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que hay alguna más por aquí. Por ejemplo, BNP, es decir, son marcas conocidas. Me he ido a marcas un poco también de fuera, un poco también porque seguramente las de aquí también las conocemos y sabemos lo que nos están pidiendo, pero lo mismo, es decir, cuando entras como pequeño o mediano inversor, enseguida te dice dónde están poniendo ellos todo su foco y todo su capital para que, por ejemplo, aquí BNP nos dice, en un mundo cambiante nos centramos en lograr retornos sostenibles a largo plazo para marcar una diferencia positiva en el futuro de las personas. Entonces, bueno, todo esto, al final, estas tres organizaciones y un poco lo que estamos viendo es que me definen un poco el concepto de inversión socialmente responsable. Es decir, si no tengo esto, me va a ser cada vez más difícil obtener esa financiación. Por ejemplo, hay grupos inversores que condicionan la financiación a tener algún certificado del tipo de vertido cero, ¿vale? O del tipo de tener, por ejemplo, haber trabajado en 26.000 o lo que salió de lo que fue objeto del webinar, me parece que hace 2 meses, que hablamos también del registro SIR, el registro de empresas socialmente responsables, y es una iniciativa que ha generado nuestra comunidad autónoma y es uno de los pocos registros hasta el momento gratuitos y que está empezando a funcionar, ¿vale? En el que también se revisan un poco estas cosas. Ahora luego creo que hay un listado de estas cosas. ¿Qué más dice esta gente de JP Morgan? Dicen que los objetivos, es decir, por tipo de empresa, fundamentalmente se van a obtener por la mejora de este tipo de empresas. Es decir, ahora lo explicaré un poco mejor. Es decir, creo que detrás hay un caso de éxito, de los que comentamos, está el caso de éxito de Lufthansa. Entonces, es como antes comentaba el caso de los cítricos. Entonces dices, bueno, ahora yéndonos un poco a otro tipo de sector. Líneas aéreas en las cuales tremendamente presionadas, generadoras del 40% del CO2 del mundo, tremendamente presionadas para que contaminen menos. Entonces dices, bueno, ¿yo qué hago? Como pequeño inversor o como gran inversor, ¿meto ahí mis ahorros o no los meto?
pues aquí directamente ellos lo ponen como caso de éxito. Esto está también sacado de su página web, en el que dicen, es la segunda mayor aerolínea de Europa. Entonces, al final, si está trabajando y resulta que en 2050 me aseguran que van a ser neutrales y otras líneas aéreas no están trabajando o no me aseguran esto o van a un ritmo más lento, pues a lo mejor resulta que lo que parece a priori que sea una locura el tema de invertir en un sector tan regulado, con tantos problemas ambientales y problemas de huella de carbono y de CO2, con el calentamiento global, con el objetivo de no subir 1,5 grados de muchísimas compañías, pues resulta que si introducen combustibles sostenibles, si van a ser neutros en 2050, que eso es un grandísimo esfuerzo, porque como ya comentaba, son unos de los grandes fabricantes de CO2, el 40% del mundo, como comentaba. Entonces, si al final todavía la normativa no me está obligando a hacer esto, pero si hay una compañía que se está moviendo y está siguiendo estos criterios ESG, obviamente es una gran inversión. En la de antes decíamos, por ejemplo, un sector muy seguro, el sector seguros, vale, no genera CO2 o genera muy poco, no tiene grandes problemas, pero claro, realmente como inversor yo lo que quiero es que tenga más posibilidades de desarrollo. Es decir, va a tener una línea, si sus apoyos son ESG, se está moviendo para todo esto, está teniendo en cuenta y se está anticipando a la normativa, al final yo como inversor prefiero meterme con esta gente que con una compañía de seguros que es mucho más estable, pero cuyo desarrollo, según me dice esta gente, que son expertos mundiales en esto, su desarrollo va a ser menor. Con lo cual, al final, la ventaja que comentamos antes de financiación, aquí directamente ya se está viendo. Es un ejemplo de éxito que se está poniendo. Y luego sí que hay una cosa importante, estas métricas, esto que se está haciendo, pero estas variables se tienen que medir. Entonces, ¿por qué es un caso de éxito? Porque hay un organismo externo, que es el SBTi, que ha validado estos objetivos de descarbonización, tal y como se han planteado a 2030 y a 2050, y que a fecha de hoy, pues con el recorrido que se está llevando desde 2019 a 2023, bueno, hay más datos, ¿no? En la página web, si os interesa, haciendo una búsqueda de caso práctico, éxito, Lufthansa, estos datos están validados y entonces es la primera aerolínea europea que hace esto, con lo cual debe ser objetivo prioritario para si necesitan dinero para comprar estos nuevos equipos, estos aviones. Bueno, y una cosa que no he comentado y es que cada nueva generación de aviones reduce un 30% el consumo anterior, ¿vale? En ratios. Entonces, al final, pues es un objetivo prioritario. Con lo cual, si esto lo aterrizo, nunca mejor dicho, a nuestro entorno próximo, a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros también que buscamos financiación, y os puedo también garantizar que a nosotros también como empresa nos pasa esto, financiación para líneas de plástico, para líneas de reciclado, al final son criterios decisorios. O grandes compañías que hay, por ejemplo, con las que tenemos contacto de distribución, para mantener abiertas las tiendas, cuando necesito también financiación, cuando hay algunos meses en los que no tenemos demasiada entrada, o para hacer ampliaciones, necesitamos cumplir con estos objetivos de ESG, ¿vale? Otro caso de éxito, lo mismo, Repsol, podría ser una radiografía parecida, es decir, pongo mis activos a trabajar en esta compañía o lo pongo sin menospreciar las empresas de seguros, que ha sido un ejemplo que también está copiado también ahí de esta gente. Pues bueno, hay diferencias aquí. Hay diferencias de las que también las compañías, las petroleras, petroquímicas, están empezando a hacer materiales sostenibles, están empezando a incluir materiales reciclados, están cambiando también su catálogo de productos, incluyendo también, por ejemplo, energía limpia, energía verde, energía sostenible. Y no solamente este tipo de cosas de consumos y de CO2, también están dando una parte del retorno a la sociedad, que es la parte social también, que es la parte media, la parte S, que a veces nos es difícil pensar. Pues por Repsol también está siendo pionera en el mundo en todas estas acciones, en el cambio de productos, en la neutralidad, en la descarbonización, en la inversión en tecnologías limpias y en el retorno también del beneficio a las sociedades y al entorno en los cuales han estado trabajando durante 30, 40, 50 años. ¿Vale? Entonces pasa lo mismo, como criterio decisor,
Hace a lo mejor 2 años podíamos pensar, uy, ¿cómo está el petróleo? Esto va a desaparecer en un tiempo. Bueno, probablemente el petróleo estemos o estemos asistiendo a lo mejor a las últimas décadas, ¿no?, de utilización, pero no de las grandes compañías que nos han suministrado energía vía petróleo, vía petroquímica y productos químicos, y que seguirán suministrándonos, pero combinadas con otra cosa, porque al final siempre vamos a necesitar también obtener materias primas procedentes del petróleo o procedentes de materiales sustitutivos. Entonces, una cosa muy importante en estas memorias de sostenibilidad, en las que desde ESG nosotros ayudamos también un poco a trabajar, es muy importante revisarse todas estas cosas de lo que estas grandes compañías están haciendo. Y llama la atención que hay gente que está trabajando muchísimo y hay gente pues, que está trabajando menos. Esto estaba por ahí antes, quiere decir perdurabilidad. Y esto quiere decir que puedo poner aquí pues, mis euros a trabajar como gran compañía o como pequeño inversor. ¿Vale? Por comentar un poco, cuando hablamos de ESG, hablamos de factores medioambientales, factores sociales y factores de gobernanza corporativa. Entonces, por hacer un repaso rápido, que era también objeto del webinar de hoy, cuando hablamos de factores ambientales, son todas aquellas cosas que tienen que ver con el funcionamiento del medio ambiente. Es verdad que tenemos un par de... Estas son las cataratas Victoria y son los glaciares de... Es decir, estamos asistiendo también aunque hay mucha gente que dice que es un poco un ciclo normal, bueno, es una cuestión, estamos en un ciclo hiperacelerado de cambio climático y al final en temas ambientales nosotros tenemos que, como punto primero, las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos que trabajarlo. Ya no está claro si vamos a poder llegar a ese objetivo del 1,5 grados de aumento. Tenemos que también trabajar el tema de ser resistentes a este cambio climático, esa resiliencia de la compañía. Tenemos que disminuir la contaminación, trabajar por la biodiversidad y gestionar bien el agua, los residuos que el agua, o sea, los residuos, los vertidos y la gestión de residuos. Todos estos factores son factores que se tienen en cuenta a la hora de hacer esos análisis que estaba comentando antes por parte de las grandes compañías. Esto sería un poco resumen rápido de los factores ambientales. Los factores sociales sería, pues, si nuestra compañía trabaja con seguridad e inclusión, que nuestro ámbito de trabajo y cada una de las cosas que hacemos sea segura, el tema de la ciberseguridad, el tema del respeto a los derechos humanos, el relacionarnos de forma adecuada con partes interesadas locales y al final pues generar un entorno, en nuestro entorno, un impacto social positivo, que como habéis visto, por ejemplo, con las actuaciones que había antes de Repsol, pues al final de lo que se trata es un poco de que el beneficio que estoy obteniendo como organización sea retornado a donde estoy obteniendo ese beneficio, ¿vale? O de ámbito casi también más amplio a zonas que lo necesiten, ¿vale? Y por último, los factores de buen gobierno, ahí tenemos 4, como son, por ejemplo, la independencia de las personas que están llevando el timón de nuestra compañía, tanto el del presidente como el del consejo, cómo se administran los bienes de la compañía, cómo salen también los ratios financieros, es decir, una parte importantísima de la sostenibilidad de esta parte de buen gobierno es que la compañía sea sostenible financiera y económicamente, es decir, si no lo es, al final no voy a poder trabajar en las otras cosas, no voy a poder devolverle nada a la sociedad ni cuidar del entorno medioambiental si mi compañía está en números no buenos, ¿vale? Entonces, al final, se tiene en cuenta, esto está copiado también de Goldman Sachs, un poco los criterios que ellos revisan cuando están viendo el tema del buen gobierno. Importante también por la remuneración de los ejecutivos, que sea acorde al nivel de responsabilidad y al nivel de éxito al que están llevando a la organización, ¿vale? Estos son variables un poco que se revisan desde este punto de vista. Hace 2 meses estuvimos hablando del registro de empresas socialmente responsables de la Comunidad Valenciana. Entonces, en este registro hay una serie de cuestiones que también se revisan. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema de proveedores, los propietarios y los proveedores financieros, las personas, clientes y entorno social. Hay alguna variable ambiental también, pero en este análisis no está equilibrado. Prima más la parte social y la parte de buen gobierno que la parte ambiental, ¿vale? Entonces, simplemente estos son criterios y esto como comentabas, es un resumen. Aquí tenemos un poco después un poco de explicación de cada uno. Es un resumen desde el punto A hasta el punto E de lo que se revisa en esta calculadora del bien común que la Administración ha puesto a nuestra disposición para que mejoremos nuestra estrategia y nuestros ratios ESG. Hay una puntuación de
hasta 1000 puntos, de las cuales también es una forma en la que podemos también nosotros ver dónde estamos. Este tipo de análisis, como antes lo he comparado con SEDES, con EcoVadis, este tipo de análisis también será tenido en cuenta por las entidades financieras a la hora de ayudarnos a obtener créditos y financiación para nuestros proyectos, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos este registro de empresa socialmente responsable de una administración pública, igual que el registro de huella de carbono, son dos cosas que son gratuitas, que la administración pone a nuestra disposición y que están siendo tenidas en cuenta a la hora de obtener este tipo de posicionamiento y de obtención de créditos, ¿vale? Todo esto, además, esta información que estoy poniendo aquí, todos son temas públicos en los cuales yo también os invito a que profundicéis o que nos llaméis a nosotros si tenéis también algún tipo de duda, ¿vale? Y por el momento esto sería un poco lo que los puntos, las tres líneas ESG, un poco dónde se están moviendo las grandes marcas y a dónde nos está llevando un poco también este registro SIR, este registro de empresa socialmente responsable, en la que nuestra comunidad, como en otras cosas, también ha sido pionero. También está bien decir que a veces se han hecho las cosas bien. Estamos siendo pioneros y estamos siendo pioneros en Europa, quiero decir, en tener este tipo de registro y tener esta cosa a nuestra disposición para demostrar cómo nos estamos moviendo en el buen gobierno, en los temas sociales y en los temas medioambientales, ¿vale? Y nada, por mi parte, esto ha sido todo. Daros las gracias a los que habéis estado ahí. Intento siempre aportar un poco alguna cosa novedosa en estas webinars y esperamos pues, seguir teniéndoos mes a mes para poder ir comentándonos cómo está evolucionando todo esto. Comentaros que esta información de estos grandes grupos de inversión que os he estado poniendo son de 2023, pero son de marzo, de abril, es decir, como quien dice, de antes de ayer, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepamos pues, que y también transmitiros que de SG Consulting pues estamos orgullosos, ¿no?, en estar un poco en vanguardia de todos estos tipos de cosas. Y ahora sí, abrimos un turno de preguntas por si hay alguna duda, ¿vale? Espero que haya quedado todo más o menos claro, pero bueno, a vuestra disposición también a través de los correos electrónicos y los teléfonos para que podáis un poco contactar con nosotros. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Vamos a esperar un poco para ver Esperamos 2 minutos. si os atrevéis a lanzar esas preguntas y esas dudas, pero creo que lo has dejado todo absolutamente claro. Bueno. Y ha sido muy enriquecedor, sobre todo tener en cuenta que igual que aquí traemos información como muy a la última, también es verdad que es importante que seáis valientes y también pioneros en vuestros sectores y en vuestras empresas. Pues hoy es una necesidad que no todos vemos, pero mañana será una obligación a la que todos tengamos que entrar, con lo cual os invitamos a que seáis valientes y empecéis a diseñar vuestra estrategia ESG. Por supuesto, contad con nosotros para acompañaros en toda esa estrategia. Bueno, nada, daros las gracias por haber estado aquí pendiente de nosotros y nuestros contenidos. Y nada, nos vemos el mes que viene. ¿Vale? Muchas gracias.